mercado de trabajo y consumo. Quien nos va a hablar de eso es Daniel Alonso. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo va? Periodista de La Voz. Nos venís a traer datos muy interesantes para ayudar a entender toda esta situación. Primero, del mercado de trabajo. Conocimos los datos de la desocupación hace unos días. 14,8 dio en el Gran Córdoba, el más alto de entre los aglomerados urbanos del país. Pero ese no es el único problema que tiene el mercado de trabajo en Córdoba. Sí. ¿No es así? A ver, vamos a tratar de mostrarlo de una manera simple para que sea rápidamente entendible, ¿sí? Antes déjame meter un bocadito, porque recién hablaba el ministro Culfas, y él mencionaba de cómo ha venido evolucionando la situación industrial. Bueno, un dato que tiene que ver con el empleo industrial en Córdoba. Acumuló, como para tener en cuenta, ¿no?, lo que ha sido la crisis de empleo, acumuló 17 trimestres consecutivos de destrucción de empleo aquí en Córdoba. O sea, 17 trimestres, la cuenta es rápida, son 4 años. Ese es el vaso medio vacío, ¿sí? Un empleo aparte de los de mayor calidad. Claro, empleo formal en el sector privado. El vaso medio lleno es que ese proceso ha tocado un piso, tocó un piso, fíjate vos, ¿no?, en medio de la peor parte de la pandemia. Empezó la curva ascendente en el segundo semestre del año pasado, apenas arrancó el segundo semestre del año pasado, se dejó de destruir empleo y empezó el proceso de recuperación. Obviamente que la incógnita dentro de las condiciones macroeconómicas que tiene la Argentina es saber si va a tener el músculo para poder sostener ese proceso de recuperación, ¿sí? Bueno, pero vayamos al mercado de trabajo en Córdoba, ¿sí? Has venido hasta con caramelos. Sí, no es un kiosco, este no es un kiosco. Podría tener el emprendimiento, pero no, todavía no. Bueno, mira, te traje algunas placas como para poder explicar qué está pasando con el mercado de trabajo aquí en Córdoba, ¿sí? Esto es muy simple para entenderlo. Mira, vos imaginate que cada vez que se mide el empleo en Córdoba, se mide en los aglomerados urbanos más importantes, Gran Córdoba y Río Cuarto. Esto es dato de Gran Córdoba, no lo vamos a extrapolar, pero es una temperatura. ¿Qué tenemos aquí? La fuerza laboral y los inactivos. Es decir, esto es toda la población de Córdoba. Córdoba tiene, el Gran Córdoba, aproximadamente 1.300.000, un poco más, ¿sí? Bueno, la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Exacto. El 55% de las personas que viven en el Gran Córdoba forman la fuerza laboral, lo que técnicamente se conoce como la población económicamente activa, ¿sí? Que para la estadística se mide a partir de los 14 años, que parece una edad que vos decís, che, bueno, los chicos no trabajan, pero es una cuestión estadística, ¿sí? Porque hay empleo en edades muy tempranas, no está ocurriendo tanto en la Argentina. Pero esa es la fuerza laboral, 55%. El resto son inactivos, el 45% de las personas que están en el Gran Córdoba son niños o son pasivos, es decir, jubilados, pensionados, o personas que no están en condiciones de trabajar. Pero bueno, el ejercicio es ir de a poco, e ir metiéndonos de a poquito, capa por capa. Haciendo zoom. Exacto, haciendo un zoom. Bueno, fíjate, ¿qué pasa con la fuerza laboral? ¿Cómo se descompone entre quienes están ocupados? Claro, esos 55 que veíamos en la línea de arriba. Si lo llevamos a un 100%, bueno, los ocupados de esa fuerza laboral es el 85%. Y los desocupados el 15%, lo que vos recién mencionabas, el 14,8%. Claro, cuando uno ve esto y dice, pero ¿cómo puede ser si la tasa de empleo en realidad es del 40, 41%, 42%, el último dato? Es, en realidad, una forma distinta de mirarlo. La tasa de empleo se mide sobre el total de la población que hay en un determinado territorio. En este caso estamos midiendo un porcentaje sobre el total de la fuerza laboral. ¿Qué tiene de importante este dato para tenerlo en cuenta si uno lo compara con lo que pasaba en el mercado laboral de Córdoba hace 3 años? Digo, tomo ese dato de 2018 porque a partir de la corrida cambiaria empezó la crisis, ¿no? Empezó la crisis recesiva y luego la peor parte, que fue la pandemia montada sobre una crisis económica en la Argentina. Lo que ocurría 3 años atrás era que la proporción de ocupados era mayor y la proporción de desocupados era menor. Pero hagamos otro zoom, nos metamos dentro de lo que pasa en el sector de los ocupados. Lo más importante que tiene Córdoba, esto es histórico, es la cantidad de gente que trabaja en el sector privado. ¿Se entiende? Claro, una provincia con una economía de bastante desarrollo. Tiene mucha dinámica económica privada, efectivamente, distinto de lo que ocurre en otras regiones del país. Esta es una buena fotografía, si se quiere, dentro del deterioro del mercado laboral, porque 3 años atrás el sector privado era un poquito más chico, es decir, el sector público entonces era más grande en Córdoba. Pero ahora es un 91% el sector privado, un 8% el sector público, vamos a decir, che, falta un 1%. Bueno, siempre hay un error estadístico, en realidad hay respuestas que no se terminan de completar, es ese 1% que falta. Pero lo importante para quedarte aquí en esta idea es que la dinámica del empleo en Córdoba la tiene el sector privado. Bueno, nos metamos dentro del sector privado. Aquí es como se divide, lo importante es que hay asalariados, es decir, personas que todos los meses trabajan y reciben un salario. ¿Se entiende? Bien. No estamos hablando si están registrados o no, todavía.
Asalariados. Claro, formales e informales. Exacto. Pero los asalariados son el 66%. Y ahí el dato Este de es la el dato cuarentena, elocuente, claro. de la pandemia. Exacto. Fíjate vos que en 2018 los cuentapropistas en el Gran Córdoba eran el 25%, ahora son el 32%. En términos relativos es un crecimiento muy dinámico, muy fuerte, muy amplio. Y el resto, otros, en realidad, identifica quienes son dueños de fábricas, por ejemplo. Bien. Pero lo importante, de nuevo, el sector privado es el que más dinamiza el empleo en el Gran Córdoba y lo más importante dentro del sector privado, los asalariados, pero quedándonos con este dato, se achicaron y crecieron mucho los cuentapropistas. Dentro de los asalariados, fíjate este dato. Ahí tenemos empleo Exacto. formal e informal. El 58% de los asalariados del Gran Córdoba están registrados. Es el famoso empleo formal, es decir, las personas que trabajan en relación de dependencia, pero que hacen el aporte jubilatorio y tienen cobertura de obra social. Claro. El resto es muy alto. 42% de las personas que están en el sector privado son asalariadas, ¿sí? Cobran un salario todos los meses, pero no tienen la cobertura de seguridad social, ¿sí? No aportan para su jubilación, no tienen la obra social. Claro, esto tiene terribles impactos individuales y también colectivos por el financiamiento del sistema previsional. Está bueno que hayas planteado eso porque hacia eso vamos justamente. Mirá, acá vamos a hacer una analogía. Viste que dicen que el cuerpo humano tiene aproximadamente un 70% de agua, ¿sí? Mientras más chico sos, tenés más agua. Mientras más envejeces, te vas arrugas, secando. te arrugas, tenés menos agua. Bueno, si lo comparáramos a eso, si el organismo fuera la fuerza laboral, ¿te acordás? Habíamos dicho que el 85% estaba ocupada. Ese sería el nivel de hidratación general que tiene el cuerpo laboral de Córdoba. Pero fíjate lo importante que era lo que recién decíamos respecto de que el empleo de calidad, el empleo formal, el mejor trabajo que puede dar una economía aquí en Córdoba, solamente lo goza el 28% de la población. Es poquísimo. Si a eso le sumamos los empleados públicos, que también son asalariados registrados, pero cuyos sueldos se sostienen con el aporte de toda la comunidad, de todo el Estado, podríamos llegar a un 30 y pico %. No más que eso. Es muy poco. Esto es importante cuando uno ve la dinámica del mercado de trabajo y cuando uno dice, ¿dónde está el problema del mercado de trabajo? Ahí, en ese 28%. El nivel de hidratación del cuerpo laboral debería subir. Lo ideal sería que subiera por lo menos al 50%. Claro. Es un trabajo plantea ciclópico, ¿no? Enormes problemas presentes y futuros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de sostenibilidad del sistema previsional. Te propongo ahora que vayamos al desempleo, a la otra cara. Hablábamos de los ocupados, ahora de los desocupados. Yo te traje para ver aquí, en realidad, otro costado, que es la cantidad de tiempo que pasa un desocupado en el Gran Córdoba para volver a reinsertarse en el mundo del trabajo. Y ojo, es volver a insertarse en el mundo del trabajo sin que eso signifique tener un empleo formal. Claro, al universo cuentapropista puede ser, por ejemplo. Puede ser al universo cuentapropista, puede ser al universo informal de un asalariado que no tiene los aportes, ¿sí? Bueno, el 18% de los cordobeses que están desocupados, los y las cordobeses, busca empleo hace menos de 6 meses, en promedio, ¿sí? 3 meses sería. Pero hace menos de 6 meses están buscando empleo. No parecería un dato preocupante, pero fíjate la otra placa, lo que manifiesta, que ahí sí empezamos a ver lo que ya se empieza a conocer 3 como... de cada 10. Exacto, el desempleo estructural, perdón, ¿no? El 30% de las personas que no tienen trabajo en el Gran Córdoba está buscando empleo hace más de 6 meses. Inclusive pueden llegar a 9 meses. Y después, aún más, la otra placa, que es un dato más preocupante, que ahí sí se nos llena el reloj, ¿viste? Utilizamos el reloj como para comparar. Son 12 horas, son 12 meses del año, ¿sí? Bueno, el 22% de las personas que no tienen empleo en el Gran Córdoba, fíjate, hace más de un año e inclusive hasta 3 años puede pasar buscando trabajo y no se puede reinsertar. Ese es el desempleo estructural. Claro, ¿sí? Es un problema profundo, el más agudo de todos. Bueno, a ver si con los caramelos nos alegramos un poco, o por lo menos subimos el nivel de azúcar y miramos con más optimismo. No te puedo prometer eso. Mira, vamos a hablar de consumo. O sea, hablábamos de empleo, tiene que ver con poder adquisitivo. Claro, con esto pagamos o no lo que compramos. Si tenemos trabajo tenemos plata y con la plata consumimos, ¿sí? Exacto. Bueno, fíjate, esta es la manera en la que se mide, paso rápido esto, esta es la manera en la que se mide habitualmente el consumo en Córdoba, ¿sí? Lo mide Fedecom, la Federación Comercial, y lo que siempre vemos es la caída interanual que tiene la cantidad de ventas por volumen, no por facturación, que es importante, ¿no? Porque si no tenés que... Dato real de deflactar por inflación, exacto. Bueno, ves los picos, la caída en la pandemia. ¿Qué pasa si lo ves mensualmente? Ves eso, un electrocardiograma, ¿sí? Con los picos, que es diciembre, estacional, con un pico más abajo, que es el Día de la Madre, otra fecha estacional importante dentro del consumo. Pero tomando esta referencia, ahora sí vamos a ir al ejercicio
de los caramelos. Mirá, Vamos a los caramelos. imaginemos, en 2018, y aquí estamos con el frasco de caramelos, esta se la robamos al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, que además se le robó otro, así que estamos perdonados como Es ladrón. muy bueno, llama la Fíjate. atención, aparte nos va a ayudar a entender. Sí, en 2018, imagínate, era este frasco. En promedio, los comercios de Córdoba vendían el 100%. Imaginemos que estos fueran... Compraban eso, vendían eso. Exacto, 100 caramelos. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos meses aquí en Córdoba? En el último semestre particularmente, ahora viene el ejercicio. Esto era lo que hacía Giordano en la legislatura cuando explicaba cómo era el presupuesto de la provincia. Bueno, hemos utilizado el mismo ejemplo Muy, de los claro, caramelos. muy gráfico. Claro, para ver cuánto está vendiendo. Bueno, parece que viene bien, Sí. pero hasta ahí nomás, ¿sí? En promedio, ¿sí? El comercio minorista en Córdoba, el consumo masivo en Córdoba, ha vendido 66% de lo que vendía hace 3 años, en 2018. Y estamos tomando 6 meses atrás, es decir, entra diciembre, que es el mes estacional más alto. Claro. Este podría ser el vaso medio lleno, entre comillas, ¿sí? Porque ha caído. Pero no tengo buenas noticias. Este es el vaso real que mostró mayo. En mayo, fíjate vos, de 66% pasamos a 33%. Obviamente, Solo eso. Solamente eso. Obviamente es la evolución de esa fiebre, ¿no? Pero es lo que expresa, en cierta medida, el porqué del malestar tan fuerte dentro del sector comercial, por ejemplo, con las nuevas medidas restrictivas por la segunda ola. Porque claro, en mayo vendieron esto, el 33%, de 100 caramelos de 2018, solo 33 se vendieron Claro, en el mayo. comercio trabaja 1/3 de su actividad de hace un tiempo atrás. Y eso produce, aparte, toda una serie de fasajes y de parates en la cadena de Exacto, proveedores exacto. y demás. Bueno, era simplemente un ejemplo práctico, rápido para graficar cómo está hoy el mercado laboral, un poder adquisitivo muy dañado y la temperatura del consumo masivo que evidentemente ha caído. Esperemos que se revierta, ¿no? Bueno, Daniel, ha sido muy interesante y sobre todo muy claro. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Dale, nos vemos.